Muy buenos días para todos. Nuevamente les doy la bienvenida a esta sesión de este webinar que tenemos programado para el día de hoy, denominado Nuevas disposiciones DIAN para título valor y recepción de documentos. El día de hoy nos acompaña, estamos en alianza con Facture. En esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades de Zoom. En la parte inferior de la plataforma encontrarán un botón denominado preguntas y respuestas, a través del cual van a poder consignar todas y cada una de las inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a generar un espacio para poder dar respuesta a cada una de esas inquietudes. Entonces no olviden dejar sus preguntas en el botón preguntas y respuestas. Para quienes no conocen Novasoft, Novasoft es una compañía que tiene 34 años de experiencia en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar portafolio de soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo. Son soluciones 100% web que permiten acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. Nuestra misión es apoyar el crecimiento de las empresas e impulsar su transformación digital. Nuestra página web es www.novasoft.com.co. Y como les mencionaba, el día de hoy estamos en alianza con Facture. Facture es una compañía que tiene 12 años de experiencia en el mercado. Es especialista en desarrollar soluciones de software que buscan agilizar y optimizar procesos. Proveen una plataforma de facturación y colaboración electrónica totalmente integral en un ecosistema de economía digital dirigido tanto a pequeñas como medianas y grandes empresas de diversos sectores. La página web es www.facture.com. Entonces, en este momento doy paso a nuestro panelista invitado. Él es Guillermo de Facture. Es la persona que nos va a desarrollar el contenido que es materia de este webinar. Entonces, bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por apoyarnos con esta sesión. Bienvenido, te doy entonces el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Bienvenidos todos a esta sesión. Espero que sea de mucha ayuda. El equipo de Novasoft y el equipo de Facture están a su disposición para cualquier duda que tengamos al final de esta sesión. Bueno, digamos que lo que nos trae este momento es principalmente una nueva resolución que trajo la DIAN, que publicó hace muy poco, ¿cierto? Y que tiene un impacto importante en todos los procesos que hacemos, ¿sí? Relacionados con la recepción de la factura electrónica. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Permítanme un segundo y les comparto mi pantalla. Me van a confirmar, por favor, si ya pueden verla. Ya la vemos. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar en materia sobre el tema que nos trae hoy a esta sesión. Ok, vale, vamos a empezar por la resolución que sacó la DIAN. Es la resolución 85, es del 8 de abril de este año, de 2022, y empieza a regir el 13 de julio. Bueno, normalmente pensamos siempre en que son 3 meses después de que sale la resolución, pero específicamente son 3 meses después de que es publicada. Entonces, a pesar de que la resolución es del 8, fue publicada oficialmente el 13 de abril y por eso es el 13 de julio, el día que entra en vigencia. De todos los temas que trae la resolución, los cuales están enfocados en Radian principalmente, en todos los eventos del Radian, que como seguramente conocemos ya, es la plataforma que controla el flujo de los títulos valores, o sea, las facturas cuando ya se convierten en título valor.
controlan su flujo especialmente para efectos de negociación y para otros efectos al ser título valor negociable. Entonces, principalmente de eso trata la resolución. Sin embargo, nuestro foco no va a estar tanto en esos procesos de negociación que también estarían vigentes a partir del 13 de julio. Y sin duda estarán vigentes principalmente para quienes quieren arrancar ya a negociar facturas o negociar títulos valores. Pero como les decía, no es ese el foco va a ser un artículo dentro de la resolución 85 que sí nos aplica a todos, querramos o no negociar, ¿sí? O sea, hacer negociación de títulos valores es una alternativa, no una obligación. Pero la resolución 85 nos trae este artículo, que es el artículo 34, y ese artículo no está enfocado exclusivamente a quienes quieran hacer negociación, sino a todos quienes recibimos facturas electrónicas y que las usamos para nuestro proceso de declaración de impuestos. Entonces, dentro de los puntos a resaltar de esta resolución, está que para poder usar las facturas a crédito, entonces empieza hablando sobre facturas que están a crédito o que de alguna manera se hizo a plazos, ¿sí? Si una factura fue hecha a plazos, entonces, ¿cómo puedo constituir esa factura o qué debo de hacer para que esa factura se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables? ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedo usar esa factura en mis declaraciones de impuestos para poder descontarme esos valores de mis compras? Para poder hacer ese proceso, tengo que hacer dos cosas, ¿sí? Al ser yo un adquiriente, tengo primero que hacer una confirmación de que recibí la factura. Es mi primera tarea. Y luego de haber hecho la confirmación de que recibí la factura, tengo que confirmar que recibí los bienes o servicios que compré. Esa confirmación o esas dos confirmaciones son dos acciones. Debo hacerlo mediante un mensaje electrónico. Un mensaje electrónico que debo de mandar al emisor. Y ese mensaje electrónico tiene que cumplir los requisitos que establece el anexo técnico de facturación electrónica. Entonces, en eso va a estar el foco de este webinar, porque es un tema bien importante que nos impacta directamente en nuestras declaraciones de impuestos. Entonces, ¿qué significa o cuáles son las primeras consecuencias o condiciones de eso? ¿Qué implica? Primero es que como cuando somos clientes o cuando somos adquirientes, no solamente vamos a necesitar recibir las facturas que nos llegan por correo. Además, vamos a tener nosotros que enviar el acuse de recibo de la factura y el recibido del bien o el servicio. Son las dos cosas que tenemos que realizar. ¿Sí? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es que si no hacemos ese acuse y ese recibo del bien, primero, en nuestra próxima declaración de renta no vamos a poder utilizar esas facturas a crédito para descontarla de nuestros impuestos, ¿cierto? Eso, pues, el año entrante. Sin embargo, de forma inmediata, en nuestra próxima declaración de IVA de este año, tampoco vamos a poder usar esas facturas. Si no las acusamos y las recibimos, no vamos a poder usarlas para descontarnos IVA en nuestra próxima declaración. Entonces, como ven, es un tema muy delicado, un tema que rige ya dentro de pocos días y que impacta fuertemente nuestro proceso, ¿cierto? Porque al final va a disminuir la cantidad de dinero que tenemos disponible y simplemente es dinero que perdemos. Entonces, vamos a pensar un poquito en qué hay que hacer para que las facturas que yo recibo se puedan utilizar como soporte de costos y deducción. Vamos a repasar en varios sentidos para que nos quede muy claro. Entonces, ya les había dicho, primero, ¿qué debo hacer? Recibir la factura electrónica. ¿Sí? Estamos hablando de facturas electrónicas a crédito. No hace referencia a facturas
que me hagan, por ejemplo, una empresa en el exterior que sea un proveedor mío, esa factura la debo de soportar de otra manera, sino con facturas electrónicas, ¿sí? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que para hacer eso tendría que utilizar una herramienta para recibir las facturas electrónicas, una herramienta especializada, automatizada, que sea capaz de validar ese documento y de garantizar que es un documento correcto, almacenarlo, y para eso Facture les provee una herramienta que se llama el inbox de Facture. Dirán, bueno, pero yo estoy recibiendo mis facturas en mi correo electrónico, lo recibo en mi Gmail, ¿cierto? Actualmente, o lo recibo en mi Outlook sin ningún inconveniente. ¿Por qué necesito una herramienta diferente? Bueno, recibirla efectivamente uno con un correo por el momento muchos lo estamos resolviendo de esa forma, aunque digamos no es la forma más adecuada. Pero las acciones que vienen posterior a la recepción no me van a permitir utilizar una herramienta como un Gmail o un Outlook o un Hotmail o cualquiera de esas herramientas. Porque tendré que hacer unas acciones posteriores que implican que hay una herramienta especializada en el tema. Es bueno tener una herramienta automatizada, digamos más allá de eso, porque efectivamente se validan y se almacenan en el caso del inbox por 5 años y procesa todo el contenido del documento. Pero el paso 2, que sigue acá, es el más importante. El primero de ellos, el segundo paso, ya les había mencionado, debo enviar un acuse de recibido de la factura. Pero ese acuse tengo que enviárselo a la DIAN primero. Y luego, si todo está correcto, se lo voy a enviar a mi proveedor, a quien me mandó o me vendió ese bien o ese servicio. Ese proceso se hace entonces siguiendo el flujo de validación previa. ¿Sí? Recordemos que validación previa es que cualquier documento electrónico primero se lo envió a la DIAN para su validación y si todo está bien, entonces podré seguir los otros pasos. Aquí empezamos a comprender por qué utilizar Outlook, utilizar Office 365, utilizar Gmail no sería una opción. No hay ninguna forma como desde esas herramientas yo pueda entonces enviarle el acuse a la DIAN. Y el acuse consiste en un documento electrónico que pues no podría realmente ser construido por uno de los colaboradores de la empresa, ¿cierto? Quien recibe actualmente el correo no podría ser de pronto la persona de compras o el contador o un auxiliar en el área contable de compras quien pudiese generar ese acuse desde Outlook o desde Gmail. Entonces, primero hago el acuse, lo envío a la DIAN y si todo está bien se lo envío a mi proveedor. El tercer paso para poder usar estas facturas como soporte es entonces enviar ahora el recibido. De nuevo, primero se lo envío a la DIAN y si todo sale bien, se lo envío a mi proveedor. A mi proveedor del mismo servicio. De nuevo, esto es siguiendo el proceso de validación previa. Así que son 3 los pasos que tengo que hacer. Primero recibo la factura, luego envío el acuse y luego envío el recibo del mismo servicio. En ese orden se debe hacer el proceso y si lo hago correctamente, entonces me voy a poder descontar de impuestos. Vamos a seguirlo viendo con mucho más detalle aún. Empecemos, ya habiendo recibido la factura, empecemos por el acuse, ¿sí? Entonces, el acuse, ¿qué es? Básicamente, confirmarle a mi proveedor que la factura me ha llegado, ¿sí? Vamos a utilizar para ello entonces un ejemplo para que sea un poquito más claro lo que quiere decir acuse y la acción de recibido del bien o servicio. Digamos entonces que yo decidí hacer una compra, ¿sí? Una compra a crédito a mi proveedor de computadores. Entonces, digamos que mi proveedor de computadores es Hewlett Packard. ¿Sí? Hewlett Packard le hice una compra y esa compra que le hice Hewlett Packard la hice en Bogotá, ¿sí? A crédito. Efectivamente compré 10 computadores que me costaron 10 millones de pesos.
Y lo que hace Hewlett Packard obviamente es generarme una factura y me la va a mandar. Entonces, digamos que esa compra la hice el 1 de junio. ¿Sí? El 1 de junio hice la compra y el mismo día, luego de que envié mi orden de compra, Hewlett Packard me envió la factura. ¿Sí? El 1 de junio. Yo en ese momento que me llega la factura, entonces puedo hacer el acuse a la factura. Eso no me genera ningún tipo de compromiso. No estoy aceptando, no estoy diciendo que está ok la mercancía, simplemente le estoy informando a Hewlett Packard que ya recibí la factura que me envió. En ese momento he cumplido el primer requisito, ¿sí? Pero aún no puedo utilizar esa factura como soporte, ¿ok? Yo podría hacer, de hecho, el mismo primero el acuse, o lo puedo hacer el 2, o el 3, o el 5, o el 8, el 10. Lo que les quiero decir es, no hay una fecha específica que diga la norma entre que el tiempo que sucede entre el que la factura me llega y que yo la acuse. No hay nada que me obligue a hacerlo en un tiempo determinado, ¿sí? Pero debo hacer el acuse del bien, perdón, de la factura. El acuse que la factura me llegó. ¿Vale? Entonces, ese es mi primer paso. Luego me llegarán los computadores. Va a tomar un número de días mientras esos computadores son despachados y me llegan, ¿sí? Esos días obviamente dependerá la distancia y la ciudad donde yo esté. Entonces a los 3 o 4 o 5 días llegarán los computadores. Cuando esos computadores yo los reciba, quiere decir que yo los voy a validar. Entonces haré el reporte del recibido, ¿sí? Ese recibido no quiere decir ni si está bien ni si está mal lo que recibí, simplemente estoy notificando que recibí, ¿vale? Entre el acuse y el recibido tampoco hay un tiempo determinado. Es decir, vamos al ejemplo. Hewlett Packard me mandó la factura el primero. Digamos que yo el mismo 1 de junio le respondí que me llegó la factura. Y despacharon los computadores. Entonces los computadores estuvieron en tránsito hasta el 8 de junio que me llegaron los computadores. Entonces el 8 de junio yo entraré a hacer esa verificación de esos computadores. O a lo mejor no lo hago el 8, lo hago el 9, el 10, el 11, el 12. De nuevo, miren que les quiero decir es entre el acuse de la factura y el tiempo en que yo haga el recibo tampoco hay una definición por norma. Yo me puedo tomar el tiempo que necesite tomarme, pero en algún momento tendré que hacer el recibido. Y ese recibido, entonces recuerden, lo reporto a la DIAN primero y si todo está bien se lo envío a mi proveedor, o sea, se lo envío a Hewlett Packard para notificarle que he recibido el bien. En ese momento, cuando ya diga que he recibido el bien, entonces se empiezan a disparar ahora sí 3 días o 72 horas para ser más específico. ¿Sí? 72 horas que yo tengo para ahora sí notificarle a Hewlett Packard si todo salió ok o si tengo algún reclamo. Cuentan a partir del recibido. ¿Vale? Ahora, habiendo hecho el recibido, sí puedo usar la factura para soporte de costos, deducciones, impuestos descontables. Ahora sí la puedo descontar. Antes no lo podía hacer. Ok, entonces, siguiendo con el proceso y ubicado nosotros como los clientes de Hewlett Packard, ¿qué sucedió? Hewlett Packard nos mandó una factura y yo, como encargado de ese proceso, entré al inbox de facture, revisé la factura y di el acuse. Le dije el mismo primero a Hewlett Packard, su factura me ha llegado. ¿Okay? El 8 me llegaron los computadores. Yo ese día no pude hacer el debido proceso, así que lo hice, no sé, hasta el 9. ¿Sí? Entonces el 9 revisé los computadores, verifiqué la factura, todo está en orden y envié el recibo. Entonces, primera tarea hecha,
acuse, no puedo descontarme la factura aún de impuestos. Segunda tarea realizada, el recibido, ahora sí me voy a poder descontar, pero todavía hay una acción que debo tomar, ¿cierto? Todavía yo debo de decidir entonces, después del recibido, si voy a aceptar o no eso que me ha llegado, o si lo voy a reclamar. Son las dos opciones que tengo. Vamos por el proceso, digamos, normal. Digamos que todo salió perfecto. Entonces, de nuevo, me llegó el primero, acusé que la factura me llegó, la mercancía me llegó el 8, yo la pude validar hasta el 9, empezaron a cortar 3 días, o sea, 72 horas para que yo decida qué hacer, y antes de esas 72 horas ya yo decidí aceptarlo. ¿Sí? Yo como cliente, como adquiriente, decidí hacer la aceptación. Esa aceptación se conoce como aceptación expresa. Yo expresamente le he informado a Hewlett Packard que estoy de acuerdo con la factura y con la mercancía que me llegó, y por tanto doy por aceptada la factura. En ese momento ya no es posible, de ahí en adelante no es posible hacer ningún tipo de nota, ni débito ni crédito. Yo pude haber hecho nota en cualquier momento antes de haber aceptado, pero luego de haber aceptado no es posible hacer notas. ¿Sí? Yo no puedo equivocarme y decir, no, ya no, me equivoqué. No puede, ya no es posible que Hewlett Packard mande una nota en ningún momento posterior a la aceptación. Esta aceptación, al igual que el acuse y el recibo, esta aceptación también se envía a la DIAN primero. Envío a la DIAN, y si la DIAN encuentra todo correcto, me devuelve una respuesta que yo podré enviárselo entonces a mi proveedor, en este caso es Hewlett Packard. Ahora, en el segundo escenario, que es cuando pues, encuentro algún defecto, algún problema, algún inconveniente, decido reclamar, ¿sí? Para hacer el reclamo, igual, primero tuve que haber hecho el acuse y haber hecho el recibo. Estos son prerequisitos sine qua non, no tengo una opción diferente a hacer acuse y recibo. Luego de haber hecho eso, entonces digamos que los computadores vinieron con problemas, o me despacharon lo que no era, o la factura está incorrecta, en fin, cualquier acción que yo tome, haré un reclamo. Habiendo hecho el reclamo, estoy obligando, es importante que tengan en cuenta esto, obligando a mi proveedor, en nuestro ejemplo a Hewlett Packard, a hacer una nota crédito. ¿Sí? Cuando yo reclamo, automáticamente estoy diciendo esa factura no sirve. Tiene que hacerme una factura nueva. No puede hacerme una factura parcial, perdón, una nota parcial. Es una factura que se debe anular en su totalidad. Entonces la nota debe generarse por el 100% de esa factura, ¿vale? Quiere decir que el emisor, en este caso, nuestro ejemplo de Hewlett Packard, tendrá que emitir una nota a crédito por la totalidad de esa factura que me envió. Importante entonces tener en cuenta en qué escenarios debería reclamar y en qué escenarios no debería reclamar, ¿cierto? Si me faltó fue que me adjuntaran algún soporte que yo obligo a mis proveedores. A lo mejor en ese escenario no le reclamo, más bien lo contacto por otro medio y le pido que me envíe el soporte. Porque si genero un reclamo a través de la plataforma, pues voy a terminar obligándolo a generar una nota por una factura y una mercancía que realmente está en buen estado y que cumple lo necesario. Ahora bien, el reclamo, al igual que los demás eventos, también se envía a la DIAN. ¿Sí? Primero lo envío a la DIAN, y si todo está bien, entonces se lo envía a mi proveedor. Repasando rápidamente, lo que sucedió fue, hice un pedido a Hewlett Packard, mandé una orden de compra, Hewlett Packard me hizo llegar la factura, yo hice mi primera tarea, que fue acusar que recibí la factura. Unos días después me llegó la mercancía, yo la verifiqué y mandé mi segunda acción, que es recibido del bien o servicio. Y luego de eso tomo una de dos acciones: o acepto si todo está bien, o reclamo si algo está mal. ¿Qué sucede si yo intento mandar una aceptación sin previamente haber enviado un acuse y un recibo?
Si no tengo los prerequisitos, la DIAN no me la va a recibir y me va a devolver un error diciendo que no puedo hacer aceptación. Y lo mismo pasa si yo intento mandar un reclamo sin haber hecho los prerequisitos. Lo mismo sucede si yo intento mandar, luego de reclamar una aceptación, no se puede, no me puedo arrepentir. O luego de aceptar un reclamo, tampoco se puede. Entonces, estos dos son eventos, o es un camino o es el otro, pero no se pueden cruzar entre ellos. ¿Sí? Yo no puedo hacer combinación de esos caminos. Este es el escenario donde soy un adquiriente, soy el cliente. Y habiendo hecho los pasos 1 y 2, estos dos pasitos, ya me puedo descontar la factura. ¿Vale? Entonces, ahora les voy a pedir que por un momento dejen de ser el cliente y se vuelvan ustedes en los proveedores. ¿Bien? O sea, nos ponemos en el zapato de Hewlett Packard en este momento. ¿Qué sucede desde el punto de vista de Hewlett Packard? Hewlett Packard entonces emitió una factura, ¿sí? Y como respuesta a esa factura que emitió el 1 de junio, su cliente le devolvió un acuse, ¿sí? Le entregó un acuse. ¿Cómo se lo entregó? A través de un correo electrónico. Le mandó un correo informándole que todo, o que la factura ya le llegó. Vale, ahorita hablamos un poquito de eso. Luego de Hewlett Packard, nosotros como Hewlett Packard, acuérdense que ahora somos Hewlett Packard, despachamos los computadores, el camión llegó, hizo la entrega, el cliente tomó su tiempo para validar, y una vez validado nos notificó otra vez y nos mandó un recibo y nos dijo, mire, he recibido ya los computadores, los 10 computadores que le compré, ya los recibí, ¿vale? Entonces Hewlett Packard ahora está pendiente a ver si luego de ese recibido, que digamos que sucedió el 9 de junio, ¿cierto? En nuestro ejemplo, luego de ese recibido empieza Hewlett Packard a contar las 72 horas hábiles, porque dentro de las próximas 72 horas hábiles luego del recibido, Hewlett Packard está atento a si le van a reclamar o le van a aceptar. Hewlett Packard sabe que si le reclama va a tener que hacer una nota, ¿sí? Y sabe que si le aceptan quiere decir que todo está bien. Pero además, Hewlett Packard sabe otra cosa, que si corridas las 72 horas no recibió ni un reclamo, ni una aceptación, podrá entonces aceptar tácitamente. ¿Sí? La aceptación tácita es un proceso que hace el emisor luego de que su adquiriente le hizo llegar el acuse y el recibo. Es el único escenario en que el emisor, o sea, que Hewlett Packard puede mandar un evento en nombre de su cliente. Todos los demás eventos suceden porque el adquiriente lo hizo expresamente. El acuse es expreso, el recibido es expreso, ¿sí? La aceptación tácita es la que yo puedo enviar. Entonces les decía, recibo el acuse, me llega también el recibido, cuento 3 días y si no me llegó, yo notifico entonces a la DIAN aceptación tácita. ¿Sí? Tengo una validación por parte de la DIAN va a verificar que tiene previamente el acuse y el recibo del cliente. Y si todo está bien, la DIAN va a decir, ok, entonces la factura está aceptada tácitamente. Igual que en la aceptación expresa, luego de la aceptación tácita, yo no puedo mandar notas. Ya no es opcional, es opción mandar notas, no es una posibilidad. Y una ventaja que tiene Hewlett Packard es que ahora, pues esa factura ya está lista para prestar mérito ejecutivo, es decir, puedo hacer un proceso jurídico para cobro. Antes de esa aceptación tácita, Hewlett Packard no podía hacerlo, al menos no tenía un título valor que prestara mérito ejecutivo, tendría que hacerlo por otro proceso, ¿vale? Otra ventaja que tiene Hewlett Packard ahora, ya tiene un título valor porque tiene la aceptación, ya sea que recibió la expresa o la hizo tácitamente. Quiere decir que ahora Hewlett Packard puede vender esa factura, puede buscar a alguien interesado en hacerle la compra de esa factura que cuesta 10 millones, ¿sí? Y vendérsela, o sea, a un banco, a un inversionista que le interese pagar esa factura menos un descuento, y Hewlett Packard estaría dispuesto a recibir el dinero anticipado siempre y cuando tenga la aceptación, ¿vale? Entonces, hasta aquí lo importante es entender
que el acuse y el recibo siempre lo genera el cliente, que el acuse y el recibo le permitan al cliente descontar de impuesto esa factura, y que el acuse y el recibo son prerequisitos para poder reclamar o aceptar una factura. Desde luego, desde el punto de vista del emisor, puede hacer una aceptación tácita si ya tiene acuse y recibo, y esa aceptación se hace 3 días después de haber hecho el recibido. Ahora, ¿cómo se envían esos eventos a la DIAN? Bueno, la DIAN cuenta con un web service que hace ese proceso, ¿sí? Hay un proceso de comunicación entre la aplicación, que es el inbox de Facture, y el servicio de la DIAN para notificarle todos los eventos. Entonces, si nosotros somos un usuario del inbox, el inbox es capaz de generar el acuse, generar el recibo, generar la aceptación, generar el reclamo, conforme la norma lo establece, a través de unos botones que puedo dar clic para que sean enviados. Y si la DIAN no responde bien, entonces la plataforma genera un correo electrónico que le notifica al proveedor, es decir, en este caso Hewlett Packard, le manda un correo electrónico para que él esté enterado de lo que está sucediendo. Es así la forma como Hewlett Packard se entera de que hubo un acuse y hubo un recibo, ¿sí? Porque le llega un correo electrónico de parte de su adquiriente. Como pueden ver, aquí les reitero, no es una opción usar Outlook, ni Gmail, ni nada parecido, porque esas herramientas no tienen la capacidad para que luego de haber recibido una factura notificarle a la DIAN y luego mandárselo al emisor, etc. No tienen esa opción. Bueno, hablemos entonces ahora un poquito del correo electrónico, porque es importante repasar cómo es el correo electrónico de la facturación, pero más que todo saber o aprender cómo es el correo electrónico ahora de los eventos, que es otro tipo de correo parecido. Primero, la generalidad. Los correos electrónicos, digamos, son la manera o la forma como se hace la entrega de las facturas hoy día, ¿sí? Un correo electrónico tiene un asunto bien específico, máximo debe pesar 2 megas, si lo dice la norma, y debe traer un archivo .zip, ¿sí? Es más, seguramente cuando hemos visto, se parece a algo como esto, ¿no? Tengo un ejemplo de una factura que llega por correo. Así se ve cuando nos llega el correo. Llega un correíto que trae un zip y que viene con un asunto específico. Vamos a mirar un poquito más de ese zip, ¿sí? Ese archivo .zip trae dentro 2 archivos. Aunque en el correo electrónico, cuando nos llega, los vemos de esta forma, lo vemos así. Cuando abrimos este archivo .zip, ese archivo dentro tiene 2 cosas. Tiene un XML y tiene un PDF. Eso es lo que trae. La mayoría de nosotros, cuando lo recibimos en Gmail o en Outlook, lo que vamos a hacer es mirar la representación gráfica, porque, digamos, el XML es muy técnico. Para el ojo no entrenado no es fácil de entender. Entonces, la mayoría miramos la representación gráfica, teniendo en cuenta que realmente es opcional. Alguien podría no enviar, ¿sí? Sin embargo, la desventaja es que esta representación gráfica no es la factura, y la factura electrónica es el XML. De hecho, ese XML que llega dentro del zip se llama, técnicamente se conoce como attached document, y no es la factura como tal, sino que es una especie de sobre. Es como un sobre. Ese sobre contiene dentro, valga la redundancia, el documento como tal, es decir, la factura o las notas, y además contiene una respuesta de la DIAN. Eso es lo que viene dentro. Lo que pasa es, como es tan técnico, uno no suele abrirlo, además no es muy fácil de entender, pero es lo que viene dentro de ese attached document, ¿sí? El attached document además va a traer algo nuevo, que son los eventos, y aquí es donde empiezan a cambiar los temas. Quiere decir que yo podría abrir un correo que puede traer una factura, pero también podría abrir un correo que no traiga factura, sino que traiga eventos o notas, ¿sí? ¿Cómo voy a distinguir el uno del otro? Por el asunto, ¿sí? El asunto cambia. Vamos a mirar cómo es el asunto de la factura. El asunto de la factura trae el NID del facturador, el nombre, el número del documento que nos están generando, por ejemplo, el número de la factura,
el tipo de documento, que aquí ven la lista de los tipos que existen, y el nombre comercial de facturador. Eso es lo que viene. Insistiendo en el ejemplo, así se vería la factura, ¿no? El NID, el nombre, en el ejemplo que les mostré. Y en este ejemplito que les tengo por acá, entonces el NID, el nombre del proveedor, se llama proveedor 1A, el número de la factura 01, ¿sí? El tipo de documento, que es factura de venta, y bueno, el nombre comercial. Así llegaría, si fuera Hewlett Packard, entonces aquí diría el NID de Hewlett Packard, acá daría pues la razón social de Hewlett Packard, etc. Así nos llegan las facturas hoy día. Ahora, cuando nosotros somos el cliente que recibimos esa factura, tenemos que generar un evento y tenemos que responder ese evento, ¿cierto? Responder a esa factura. Ese asunto también tiene una estructura. Tiene la palabra evento, el número del documento al que estoy haciendo referencia, mi NID como cliente, mi nombre de empresa como cliente, cuál es el documento que estoy generando y el tipo, que aquí están los tipos que son acuse, recibo, aceptación y reclamo. Entonces así se vería el asunto. Evento para la factura 01, mi NID como cliente, mi nombre, el mejor cliente, y le estoy mandando el acuse 01, esto es un consecutivo, para el acuse. Miren que aquí 030 es acuse. Entonces miren que es un tema muy técnico, como les decía, no es muy fácil que uno piense que puede tener Outlook y a generar este proceso y crear el zip y mandarlo, ¿sí? Así que a mi proveedor le va a llegar un correo electrónico que contiene un zip, dentro de ese zip va el evento. Y ese evento fue previamente validado por la DIAN y procesado por la DIAN. Y así es como mi proveedor, o sea, en este caso Hewlett Packard, se va a enterar de que yo hice ese proceso. Tendré que mandar primero el 030 cuando haga el acuse y luego en el recibido del bien mandaré 033. Y en ese momento, cuando yo haya notificado esos dos eventos a la DIAN, entonces podré descontarme de impuestos esa factura. Si no, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Entonces se lo envío a la DIAN y se lo envío a mi proveedor. XML, para mirar, es un poquito técnico, pero lo vamos a mirar rápidamente, pues tiene un tipo, que ya les mostré los tipos de eventos que hay para el caso de lo que es acuse, recibo y demás. Un consecutivo, ese consecutivo es autogenerado, no se tienen que preocupar por eso, la plataforma de facturas genera automáticamente el consecutivo, así que no hay ningún inconveniente, tampoco hay que pedirlo a la DIAN. Tiene un CUDE, ¿sí? Viene firmado digitalmente, esto es bien importante, la firma digital. Miren que hemos dicho, el acuse y el recibo lo hace el cliente, no lo hace el proveedor, ¿sí? Lo hace el cliente, no lo hace Hewlett Packard. ¿Por qué? Porque tiene que ir firmado por el cliente. Si la DIAN recibe un acuse o un recibido de bien o servicio firmado por Hewlett Packard, siendo que debería haber firmado por su cliente, la DIAN lo va a echar para atrás y no lo va a recibir, no lo va a permitir. ¿Sí? Bueno, vienen los datos dentro de ese XML, vienen los datos de quién generó el evento, viene la factura que se está relacionando y bueno, y vienen los datos del evento particular que estamos generando. Entonces, repasando, ¿qué hace el emisor? O sea, ¿qué hace Hewlett Packard? ¿Qué le envía a la DIAN y qué le envía a su cliente? Hewlett Packard tiene la necesidad de mandar la factura electrónica y las notas. Y eventualmente podrá mandar la aceptación tácita. ¿Cuándo? Cuando previamente su cliente le ha hecho llegar el acuse y el recibido y además han pasado 3 días hábiles desde el recibido. ¿Sí? Eso es lo que puede hacer uno cuando uno es el proveedor, cuando uno es quien emite la factura. Cuando yo soy el cliente, entonces, luego de recibir la factura, deberé mandar el acuse, luego debo mandar el recibido del bien o servicio y posteriormente, a más tardar en 3 días, deberé aceptar o reclamar. ¿Sí? Habiendo hecho estos dos primeros eventos, me podré descontar de impuestos. Si no hago ese proceso, pues no me lo puedo descontar de impuestos. ¿Okay? Hasta tanto no lo hago. ¿Qué pasa si no hago el proceso? O sea, ¿cuál es la situación o el impacto que tengo? Pues que no me puedo descontar. Entonces, hablando del computador, de los 10 millones que compré
en computadores, 1.900.000 pesos no me lo voy a poder descontar de mi declaración de impuestos. Y esa factura de 11.900.000 no me lo voy a poder descontar en mi declaración de renta el año entrante. No la voy a poder usar si no la acuse y recibo. Ese es mi impacto directo, es, entre comillas, esa es mi sanción, ¿sí?, de lo que puede suceder. Bueno, hay unos escenarios particulares. ¿Qué pasa si yo le envío una factura a alguien que no está obligado a facturar electrónicamente? Lo importante de los no obligados a facturar, más allá de que no sean obligados a facturar, es saber si ellos necesitan descontar de sus declaraciones esos valores de las compras que hacen, ¿sí? Porque hay quienes no están obligados a facturar, pero utilizan las facturas para descontarse de sus declaraciones. Entonces, si tenemos un caso de un cliente nuestro, si nosotros mismos tenemos esa situación, debemos habilitarnos necesariamente. Tenemos que pasar el proceso de habilitación. Vamos a tener que buscarnos una herramienta que nos permita recibir la factura, que además nos permita hacer los acuses, ¿sí?, los recibos, y saber si tuvimos una aceptación tácita, recibir todos esos eventos y mandarlos. Vamos a tener la necesidad de hacerlo, porque si no, pues no nos podemos descontar de impuestos. ¿Okay? ¿Qué pasa con aquellos que no están obligados? Si yo le mando una factura a un cliente que no necesita descontarse, porque es un cliente en el exterior o porque es una persona natural que no necesita descontarse, pues efectivamente no tengo una herramienta que los pueda yo obligar. Por lo menos debería tratar de tener quizás un título ejecutivo. Tener un título ejecutivo lo puedo hacer teniendo alguna evidencia de que el cliente me aceptó el bien o el servicio, y digamos que en ese escenario específicamente es para poder hacer un cobro jurídico eventualmente si se presenta. Si nunca me hacen, si yo soy Hewlett Packard y le mandé la factura a uno de esos clientes que no están obligados y que no les interesa, no van a conseguir la herramienta y por lo tanto nunca voy a tener el acuse y el recibo. Entonces, las únicas dos consecuencias que puedo tener es que, por un lado, no podría hacer un cobro jurídico si no busco forma de tener título ejecutivo o por lo menos mérito ejecutivo para hacer el cobro. Y la otra desventaja que puedo tener es, como nunca la van a aceptar, pues nunca voy a poder negociar esa factura, ¿sí? No la voy a poder vender en el mercado de los títulos valores que se abre a través de Radian. Entonces esas son las dos desventajas que tendría. Bueno, antes de recomendaciones, acuérdense que esto es para facturas a crédito, no para facturas de contado. Las facturas de contado no necesitan este proceso, ¿sí? Una factura de contado se sabe que es de contado porque dentro del XML de la factura viene específicamente definido como una factura de contado. No es por la forma como yo la pago, es por la forma como es emitida. Entonces hay que tener cuidado, porque si mi proveedor me manda una factura, yo se la pagué de contado, pero él la notifica como una factura a crédito, si yo no tengo en cuenta esa verificación, voy a terminar no pudiéndome descontar ese dinero de mi declaración. Entonces, vamos en el mismo ejemplo. Le compré a Hewlett Packard, le hice la compra en línea, se la pagué en línea a través de PCE, pago de contado, pero Hewlett Packard me hizo la factura a crédito. Yo no me percaté, no le hice el debido proceso, no la acusé, no la recibí, no me la puedo descontar, ¿ok? Bueno, los eventos de acuse, recibo, aceptación y reclamo no aplican para los documentos de contado porque se consideran ya aceptadas, nacen aceptadas, y son facturas que no son sujetas de negociación. Como no se deben, pues ¿a quién le voy a vender una factura que ya me pagaron? Nadie me la va a contar. Ahora sí, las recomendaciones. La primera, recomendarles registrar su correo de recepción en la DIAN. Es importante ir a la DIAN. Aquí les muestro un poquito la figurita de dónde se hace. Esta es la página de habilitación de factura electrónica. Entonces, en configuración puedo encontrar esta opción de correo electrónico para recepción de factura y ahí la debo guardar.
Es bueno tenerlo registrado porque mis proveedores podrían ir a la página de la DIAN, en la opción de factura electrónica, pueden buscar este link que está aquí y buscar ahí el correo que yo registré para mandarme facturas, ¿sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Hay otra manera o otra recomendación es formalizarle a sus proveedores cuál es su correo, ¿sí? Decirle específicamente, mire, mi correo para recepción de las facturas es este correo. Tengan en cuenta que ahí van a recibir no solamente las facturas, sino también los eventos, ¿sí? Es decir, si un proveedor hace una aceptación tácita, va a llegar a ese correo. Si un proveedor negocia la factura en Radian, va a llegar a ese mismo correo, ¿sí? Entonces ese correo se convierte en su correo central para recibir facturas electrónicas, notas crédito, notas débito, y para procesar cualquier evento. Es importante que lo tengan en cuenta. También es importante que revisen los procesos que hacen al interior, ¿sí? Recibir la factura en un correo, en un buzón personalizado ya no es una opción, no les va a servir, no les va a permitir tener los controles debidos. Y sobre todo, no les va a permitir mandar los eventos que necesitan para poderse descontar de impuestos, ¿sí? Todas las facturas a crédito. Entonces hay que definir esos procesos, revisarlos con calma, estar seguro de que hacemos lo que corresponde sobre cada una de las facturas y no vayamos a perder plática por no hacer el proceso de la forma debida. Facture les provee, como les había comentado, un buzón. El buzón es un buzón de recepción. Hay una versión básica, pero también unas versiones más avanzadas. En su versión básica viene un correo predeterminado que pueden entregar a sus clientes, a sus proveedores, para que les envíen las facturas. En ese buzón yo puedo tener organizadas en carpetas mi información. Voy a tener cada uno de los documentos con su tipo, quién me lo mandó, qué fecha, el costo y demás. Desde aquí voy a poder dar clic a cualquiera de estas facturas y previsualizarlas. Y podré hacer los procesos de acuse, recibido y aceptación y tener una trazabilidad que me permite saber quién lo hizo, cuándo lo hizo, ¿sí? Y conocer en qué estado están los documentos. Todos estos procesos por detrás se generan automáticamente el XML conforme lo define la DIAN, lo manda a la DIAN, espera que la DIAN lo valida, si todo está bien, crea el correo y se lo envía al proveedor. Eso lo hace automático, nosotros solamente abrimos la factura que nos llegó, por ejemplo, de Viginorte, todo está bien, sí, acusar, recibir, aceptar, y eso llega a la DIAN y a nuestros proveedores, ¿vale? Desde aquí además puedo ver la factura que me mandó el cliente, puedo ver los adjuntos que me mandó, insisto, con el cliente que me mandó el proveedor, e incluso puedo ver un PDF genérico, ¿sí? Yo les decía, hay un riesgo. ¿Qué pasa si el cliente recibió una factura de su proveedor que es de contado, pero la recibió a crédito? Bueno, en el PDF genérico puedo ver exactamente cómo me llegó, independiente del PDF que me mandó mi proveedor. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda. Así abrimos entonces la sesión de preguntas. Nos quedan poco más de casi 10 minutos. Entonces, bueno. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu presentación. Mil gracias. Entonces, en este momento doy paso a la sesión de preguntas. Tenemos acá, dice Andrea Mirina, si yo no quiero mi factura como título o valor por medio de Radian, ¿qué pasa con los demás que he facturado electrónicamente? Bueno, una cosa es que se vuelva a título valor y otra cosa es que yo la quiera negociar, ¿vale? Si yo no quiero negociarla, no tengo que hacerlo. No hay nada que me obligue a ponerla en circulación, que es como se conoce el concepto de ponerla disponible para que sea negociada. Volverla a título valor, yo como proveedor, es un interés porque de esa manera podría cobrarla jurídicamente de forma sencilla. Eso es volverla a título valor, ¿sí? Entonces, en el escenario, lo más importante es separar que una cosa es que sea título valor y otra cosa es que yo lo quiera negociar, ¿vale?
Perfecto. Preguntan, ¿cuántos días hábiles se tienen para realizar el acuse? El acuse no tiene ningún tiempo. Yo puedo tomarme el tiempo que sea necesario para el acuse y para el recibo. Entre el recibo, después del recibo sí tengo 3 días, pero antes de eso no. Lo que más nos afana cuando recibimos una factura es saber que no nos lo vamos a poder descontar hasta que no hagamos acuse, pero no hay un tiempo específico. Dice, si no se recibe el acuse ni el recibido, ¿qué se debe hacer? Se debe realizar nota crédito. Ok, si yo despacho a mi cliente, le mandé la factura y él no me ha hecho acuse ni recibo. ¿Podría hacer nota? Sí, podría hacer nota. La pregunta es si quiero hacer la nota, porque si ya efectivamente le entregué la mercancía, ¿necesito hacer nota? No, tengo que buscar la estrategia para que él me haga el acuse y el recibo, porque igual la factura ya está generada. Ahora bien, mi cliente tiene afán de hacerlo, ¿sí? Él necesita descontarse eso de impuestos. Entonces, cuando yo soy el proveedor, eso es una ventaja. Lo que hace la ley es darme una ventaja. De acuerdo. Nos preguntan, después de la aceptación expresa, si hay inconveniente con uno de los productos, ¿se le puede generar nota crédito por ese solo producto o se debe generar por el valor total de la factura? Después que hay aceptación, no hay manera de hacer nota sobre esa factura en particular. Ya no hay forma, ¿sí? No es posible. Y el ejemplo o la razón es muy simple. Supongan el mismo escenario. Hewlett Packard vendió los computadores, son 10 millones de pesos, recibió la aceptación. Posterior a la aceptación, Hewlett Packard vendió la factura a un banco. No puede ser que ahora yo le haga una nota, porque es que ya la vendí. No puedo decir, no, lo que le vendí no vale lo que valía, sino que vale menos. Eso no es posible. Entonces, específicamente sobre esa factura no puedo hacer una nota. Alternativa que nos queda, podríamos hacer una nota global, esas notas no relacionadas que se llaman también, y mandársela a la DIAN, pero esa factura en particular no va a cambiar de valor. Esa factura ya quedó en 10 millones y no hay forma de cambiar, ¿ok? Entonces hay que hacer seguramente la opción de una nota no relacionada, podría ser una alternativa, o hacer algún asiento contable. Gracias. Dicen, buenos días. ¿En qué casos se puede hacer notas crédito parciales o ya no se puede? Sí se puede hacer notas créditos parciales y se puede hacer en cualquier escenario. Lo importante es hacerlo antes de que la factura haya sido aceptada, ¿sí? Cuando es reclamada, sí toca hacer nota crédito total, ¿sí? Pero si yo hago necesito hacer cualquier corrección, la puedo hacer en cualquier momento antes de que sea aceptada. Gracias. Nos preguntan, buen día. Es decir, que con acuse de recibido y a esa factura no se puede hacer nota crédito y entonces si hay error, ejemplo, que uno en la empresa hay una persona que recepciona facturas y otra la que la revisa y le da el visto bueno para pago, habría que esperar para hacer ese acuse de recibido. Bueno, si hago el acuse, todavía se puede hacer nota. Si hago el recibido, todavía puedo hacer nota. Si hago la aceptación, ya no puedo hacer nota, ¿vale? Entonces, el manejar los tiempos es uno de esos procesos que tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son los tiempos que están corriendo? ¿Sí? El acuse y el recibo no tienen un tiempo específico, pero yo sí tengo el afán de descontarme de impuestos, ¿ok? Y luego de recibido, entonces sí corren 3 días. Luego de aceptar, ya no puedo descontarme. Perdón, hacer notas, ¿sí? Luego de los 3 de haber hecho la aceptación. De acuerdo. Dice, buenos días. Es decir, que el cliente debe adquirir también una firma digital para poder acusar una factura. Así es. Ahora todos quienes recibimos facturas y queremos descontarnos de nuestros impuestos, nos toca tener 2 cosas. Una herramienta que nos permita hacer ese proceso, como es el caso del inbox de facture, y tener necesariamente la opción de firmar digitalmente ese proceso, porque si no, no va a ser válido. Gracias. Preguntan, ¿las personas jurídicas que no facturen deben tener firma digital para surtir el proceso de las facturas a crédito que reciban de sus proveedores? Cualquier persona
jurídica o natural que necesite descontarse facturas, necesariamente va a tener que habilitarse, tener la herramienta y tener una firma digital, aunque no sea facturador electrónico. Si no, no se lo va a poder descontar de sus impuestos. Gracias. Nos pregunta Mariluz, ¿es posible que la compañía realice la venta de un material y el cliente realice devolución de algunas unidades y se genere nota a crédito por esa devolución después de que se realice la aceptación tácita? No, no es posible. Ni después ni de ninguna aceptación. Si se hizo aceptación expresa o aceptación tácita, cualquiera de las dos, no es posible hacer notas para esa factura. Cuando uno manda a la DIAN, uno puede relacionar exactamente una factura. No podría hacerlo. Si intento mandarle a la DIAN una nota parcial o total sobre una factura que está aceptada, la DIAN lo va a rechazar y no lo va a permitir. De acuerdo. Dice, si el cliente no hace el proceso de aceptación, ¿en qué nos afecta como proveedores? Que no tienen un título valor. No tengo un título valor, entonces iniciar un proceso jurídico de cobro en caso de no pago. No tengo como el mérito ejecutivo para hacerlo, ¿no? No presta mérito ejecutivo ese documento porque no está aceptado. Tendría que buscar otras evidencias de otro tipo para lograr cobrarla. Y por otro lado, si quisiera eventualmente negociarla, no voy a poder negociar. De acuerdo. Pregunta Ruth Patricia, ¿qué pasa si el cliente no envía acuse, tampoco el recibido de las facturas? El cliente no se va a poder descontar de impuestos si no hace acuse y recibido. Eso es lo que le va a pasar al cliente. Y nosotros, bueno, no tenemos título valor para cobrar. Gracias. Nos pregunta Luis Alfonso, ¿esto funcionará igual para las personas naturales no obligadas a facturar para el documento equivalente? Funciona así para todas las personas que quieran descontarse de impuestos. Todas las personas que se quieran descontar tienen que hacer lo mismo. En mi caso personal, yo soy persona natural, pero yo no me puedo descontar de impuestos, aunque declaro renta, ¿no? Pero en Colombia la persona natural del común no se puede descontar las compras. Entonces, en mi escenario, a mí no me aplica, ¿sí? Pero hay otras personas naturales a quienes sí, o sí descuentan de sus impuestos las compras por sus condiciones, ¿sí? Entonces, esas personas necesitan hacer ese proceso. De acuerdo. Nos pregunta Denis, ¿los proveedores que no estén obligados a facturar, pero no se emiten facturas a crédito, se deben habilitar en la DIAN? ¿Se les debe aceptar ese bien? Proveedores, si es un proveedor no obligado a facturar, quiere decir que le vamos a tener que generar el documento de soporte de adquisiciones. Y el documento de soporte de adquisiciones no tiene esta condición. No hay que hacer acuse, ni recibo, ni nada, ¿sí? El documento de soporte de adquisiciones se lo genero yo como cliente a mi proveedor. Y con ese documento yo me puedo descontar. De acuerdo. Nos preguntan, ¿esto aplica igual para la prestación de servicios? Sí, es igual. Sea factura de servicio o de bienes, o sea, de mercancías, en ambos escenarios aplica exactamente igual. Sí, nos preguntan, si este paso a paso de acuse recibido no se ha realizado de manera constante durante este primer semestre de año, ¿puedo deducir las facturas contabilizadas radicadas por el proveedor de manera electrónica? Sí, esto empieza a contar de las facturas que empecemos a recibir del 13 de julio en adelante. Todas las facturas que hasta la fecha hemos recibido las podemos usar por el simple hecho de hacer facturas electrónicas, aunque no le hayamos hecho acuse y recibo y demás. Pero del 13 de julio para allá ya no podré usarlas. Gracias. Nos pregunta Camila Camacho, nos pregunta, buenos días. Gracias. A través de la plataforma factura se genera acuse de la factura. ¿Después de cuánto tiempo se puede recibir la factura? Teniendo en cuenta que se da en la opción recibir, indica, señor usuario, no se puede recibir el documento sin antes haber acusado. Cuando se da la opción de acusar, indica no es posible acusar un documento acusado. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero digamos, en el ciclo de los procesos, primero
se acusa, no hay un tiempo específico mínimo para acusar, luego se recibe, tampoco hay un tiempo mínimo entre el acuse y el recibo. Y sí hay una dependencia del uno y del otro, ¿sí? Primero se acusa, luego se recibe, en ese orden. Gracias. Nos pregunta, buenos días. Quisiera saber si el Radian es solo para facturas como títulos valor. Radian es solamente para facturas a crédito. Solamente para facturas a crédito. O sea, que ya sea título valor, ¿no? A crédito que ya sea título valor. O sea, que tengan acuse, aceptación ya hecho. Tienen que haber cumplido previamente acuse, recibo, aceptación para poder ser registrados en Radian. Si no, no se puede registrar. Para negociación no se podría. De acuerdo. Dice, ¿algo cambia para el proceso de querer negociar esta factura con Factory? No, no. Hay unos, digamos, requisitos especificados por la norma, los requisitos, digamos, los comerciales, y estos requisitos de ser título valor. Entonces, si los cumplen, es decir, está correcta la factura en su integridad y además tiene acuse, recibo, aceptación, ya los puedo poner en negociación para factoring. Gracias. Bien. Nos preguntan, buen día, teniendo el correo registrado ante la DIAN para la recepción de facturas, ¿todo el proceso de generación de facturas es automático con el del proveedor de facturación? Así es. Una vez yo he, digamos, registrado mi correo electrónico en la DIAN y recomendado notificárselo a mis proveedores, es bueno notificárselos. Ya todo lo demás sucede automático. Y la plataforma de Facture sabe luego qué hacer. La única responsabilidad que tiene nuestro proveedor de nuestro ejemplo Hewlett Packard, la única responsabilidad que tiene es construir y mandar el correo a ese buzón en las condiciones que lo establece la norma, ¿sí? Con el asunto correcto y con el contenido correcto. Todo lo demás sucede automático. Gracias. Dice, si tengo Novasoft empresarial y ya tengo facturación electrónica con Factory, ¿la herramienta va incluida? Si está incluida, ¿de cuántos documentos? Ok, yo me imagino que al final de la sesión el equipo Novasoft hará un poquito de referencia a eso, de cuáles son las condiciones para contar con la herramienta. Sí, en ese caso la recomendación es poner que quienes estén como clientes pueden contactar a su gerente de cuenta para que él les indique específicamente para cada caso particular. Y Elizabeth nos pregunta, ¿qué pasa si una factura se le ha recibido un viernes en la tarde y es un fin de semana con festivo? ¿Cuenta esos 3 días calendario para la aceptación tácita o son días hábiles? Son hábiles, son 72 horas hábiles. Dice Juliet, buenos días, ¿el buzón es exclusivo para la recepción de facturas? El buzón recibe facturas, notas débitos, notas créditos y eventos radiantes, ¿sí? Lo importante es tener en cuenta, y quizás en ese sentido va la pregunta, de que no es un buzón de correo electrónico. Es decir, ahí no voy a recibir comunicaciones de mis clientes, ni preguntas, ni voy a poder redactar correos. Es un buzón para facturas electrónicas únicas y exclusivamente, ¿sí? Es más, así debe ser. Siempre que nosotros definamos tener un correo electrónico para recibir, debería ser solamente para recibir, no para intercambiar otro tipo de información con mis proveedores. De acuerdo. Pregunta Andrea Milena, no me queda claro para quién es obligatorio tramitar sus facturas a través de Radian, los que negocian factoraje o para ventas a crédito. Hacer, digamos, para dividir en dos temas, hacer los eventos de acuse, recibo, aceptación es una obligación que se nos presenta si queremos descontarnos de impuestos, ¿cierto? Esa es la primera parte. Ahora, de ahí en adelante, lo que tenemos que hacer
es decidir si queremos registrarlo en Radian o no. Entonces, eso no es obligatorio, eso es opcional. Registrar la factura para negociación es una decisión que toma el emisor. El emisor establece si quiere o no negociar su factura. Y si la quiere negociar, la registra como título valor o la pone en circulación en Radian. Gracias. Nos preguntan, consulta, en ocasiones las facturas llegan a diferentes correos de la compañía y puede que no lo reenvíen al correo oficial a tiempo. ¿Qué pasa en ese caso? Es una práctica que deberían tratar de eliminar. Las facturas no deberían llegar a correos personales, no deberían llegar a múltiples personas. Deben garantizar que esa factura llega al inbox, que es lo más importante, y después de ahí para allá sí buscar cómo la distribuyen a personas y no al revés. Porque si no, esa factura pues se termina enredando y nunca le van a hacer acuse ni recibo, no se le van a poder descontar de impuestos y es un problema. Gracias. Nos pregunta Lucía Bermúdez, si el cliente no realiza la aceptación y rechazo y yo tampoco hago el envío de la aceptación tácita, ¿qué sucede? El cliente no se va a poder descontar la factura de sus impuestos y ustedes como proveedores no podrían cobrarla jurídicamente ni negociarla ante Radian. Gracias. Nos pregunta Mariluz, en el caso de las compañías que le brinden la alternativa de realizar devolución de material a 30 días de generar la factura, ¿qué podrían hacer esas empresas teniendo en cuenta que ya no se puede generar nota crédito? Las dos opciones que podrían analizar, una, hacer una nota no relacionada, que no afecta a la factura en particular, afecta como el global de todo lo que se le ha facturado o se le ha recibido a ese proveedor. Y la otra opción es hacer procesos contables, de asientos contables para hacerlo. Gracias. Nos preguntan, buenos días, ¿cuál es el costo del servicio que nos suministraría Facture? Eso lo revisarían con el equipo comercial de Innovación. Si la empresa maneja la figura de factoring, ¿está obligada a registrar el Radian? Sí, si yo hago factoring o hago confirming, tengo la obligación de registrarla en Radian para negociación. Gracias. Nos preguntan, Marcela Cuervo, una factura que es prácticamente de contado a 8 días, ¿cómo se considera? Bueno, es una decisión que deben de tomar en la emisión. Lo importante es cómo se emite. Entonces, si yo soy el proveedor y me la van a pagar en 8 días, yo quisiera que apareciera de contado y mi cliente también quiere que salga de contado o mi cliente prefiere que salga a crédito. ¿Sí? Si sale de contado ya es un título valor, ya se considera pagada, entonces yo como proveedor quiero que ya salga como pagada. Estoy dispuesto a eso porque luego si intento hacer un cobro jurídico porque a los 8 días no me la pagó, pues ya no lo voy a poder hacer porque la factura se emitió como una factura de contado, no a plazos. Entonces, bueno, hay un riesgo que se debe revisar por parte del proveedor y considerar qué acción toma. Gracias. Nos pregunta Harold, desde el punto de vista de quien emite la factura, ¿qué efecto fiscal tengo si no me acusa y recibe o aceptan la factura, por ejemplo, en IVA? Desde el punto de vista de quien emite, no puede, no tiene un título o no presta mérito ejecutivo a la factura si no hacen acuse y aceptación. Ese es desde el punto de vista del emisor, eso es lo que le sucede. Y bueno, y lo que les decía, no se puede negociar tampoco. Dice Luis Alberto, consulta, nosotros como proveedores, ¿qué debemos hacer para habilitar el nuevo módulo en la plataforma de Facture? Es decir, que ahora debemos pagar 3 envíos por cada documento generado. Sí, efectivamente hay unos costos por el procesamiento de los eventos. Y bueno, con el equipo de Novasoft podrían aclarar el tema de los costos, pero sí, esos eventos tienen unos costos, así es.
Gracias. Pregunta Lucía Bermúdez. ¿El buzón básico presentado de Facture es un correo de Facture o es el correo que ya tengo registrado en DIAN? El buzón básico por defecto es una dirección que provee Facture. ¿Sí? Si se quisiera usar otro, habría que mirar las condiciones bajo las cuales la quisieran usar. Es posible, pero se debe revisar. Tiene sus, digamos, sus consideraciones poderlo hacer. Gracias, dice. Adriana María dice, somos una empresa de vigilancia, es obligación habilitar ese proceso de Radian, no hacemos factoring y es obligatorio hacer el proceso de Radian. Para todas las empresas es obligatorio cumplir con la resolución 85 en cuanto a lo que tiene que ver con el acuse y el recibido de los bienes y servicios. ¿Sí? Para negociación no es obligatorio para nadie. Gracias. Nos pregunta Irian Rivera, ¿el recibido y acuse de recibo de factura se aplica solo para facturas de factoring o para todas las facturas electrónicas? Gracias. Para todas las facturas a crédito. No tiene que ver con si es para factoring o no. Es para todas las facturas a crédito que yo me quiera descontar de impuestos. ¿Qué tipo, Juliet Méndez nos pregunta, qué tipo de reporte ofrece Facture para validar recepción, aceptación y rechazo? ¿Qué metadatos hay en este informe? Bueno, el inbox permite descargar las facturas. Hay una consulta de documentos recibidos que también puedo generar y contiene pues básicamente los datos que les comenté, el número de la factura, el nombre del proveedor, el NID, el valor, la fecha de vencimiento, entre otros. Gracias. Nos pregunta Beatriz Román. Buenos días. El correo con la factura nip@factureinbox.co lo crean ustedes o las empresas, porque hoy ingresando a la plataforma aparece un correo de facture.com. Sí, eso lo creamos nosotros a las empresas. Así es. Gracias. Lucía nos pregunta, si yo tengo otro proveedor tecnológico de Facture, ¿Facture me puede proveer solo para recibo de factura? Así es, yo podría tener el recibo de la factura solo con factura. Dice Cristian Bolívar Marín, ¿el software gratuito de la DIAN va a tener para hacer el acuse, recibo y aceptación? Bueno, esa respuesta se las debo, no estoy seguro si ellos van a ofrecer el servicio. ¿O aquellos que facturan por el software gratuito de la DIAN tendrán alguna exoneración de cumplimiento de esos requisitos y se puede tomar el costo como deducible y el IVA como descontable? Al menos que la DIAN lo haya dicho, no hay excepciones. La DIAN no ha hablado sobre ninguna excepción porque si soy usuario o no de la versión gratuita. Gracias. Nos pregunta, si el cliente no realiza la aceptación de rechazo y yo tampoco hago el envío de la aceptación tácita, ¿qué sucede? No me lo puedo descontar de impuestos como cliente y no lo puedo cobrar jurídicamente ni negociar como proveedor. Gracias. Nos pregunta Juliet Méndez. Buenos días. ¿Cómo se haría para solicitar usuario y capacitación de la plataforma? Bueno, eso lo revisan con el equipo comercial de Novasoft. Gracias. Nos pregunta, si tengo varias sucursales, ¿puedo tener varios correos electrónicos para la recepción de facturas? Esto con el fin de que cada sucursal haga sus acuses y recibidos de manera independiente. Si hablamos desde el punto de vista de la DIAN, no se puede. La plataforma de facturas sí lo permite. Yo puedo tener varios buzones. Y la otra alternativa en la versión avanzada del inbox es que yo podría tener un solo buzón de cara a la DIAN, pero tener reglas en la plataforma nuestra. Cuando reciba, el mismo sistema se encarga de distribuirlo a diferentes buzones o a diferentes carpetas. Eso es en la versión avanzada. Entonces, pero desde el punto de vista de la DIAN, no. La plataforma sí. Sí lo podemos trabajar. Nos preguntan, ¿el buzón es exclusivo para la recepción de facturas?
Facturas, notas débito, nota crédito y eventos se reciben en el buzón. No se reciben correos normales. ¿Te parece si agregamos una preguntita más? Sí, nos pregunta Jorge Fonseca, ¿qué pasa si genero acuse y recibo de factura, pero después evidencio que la mercancía está defectuosa y si ya no puedo hacer un reclamo? Sí, si hizo acuse y recibo, sí puedo hacer el reclamo. De hecho, debo hacer primero acuse, luego recibo, para finalmente hacer el reclamo. Luego de haber hecho el reclamo, es que ya no puedo cambiar de opinión, o si acepté, tampoco puedo cambiar de opinión. Gracias. Entonces, pues esas son a grosso modo las preguntas. Creo que varias se repiten en general. Entonces, pues hemos abarcado la mayor cantidad de inquietudes que se han generado. Me han preguntado por la grabación, si esa se va a enviar en el transcurso de la tarde para que tengan la grabación de esta sesión. Nuevamente agradecer a Facture, a Guillermo por acompañarnos en esta sesión. Y también para recordarles que pueden visitar nuestros canales digitales oficiales de Novasoft, a través de los cuales generalmente hacemos convocatorias de temas similares que generan un impacto importante en las organizaciones desde el punto de vista normativo. Y nuevamente, pues gracias a Facture, gracias a los asistentes, que todos se encuentren muy bien y que tengan una feliz semana. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a Facture y a todos nuestros asistentes. Muy buen día. Espero que sea de mucha Gracias a ayuda. todos. Gracias. Muchas gracias.